Spawn es un personaje creado por Todd McFarlane que tuvo su primera aparición en el Spawn número 1 en mayo de 1992. Ese primer número vendió más de 1,5 millones de copias, que hoy en día aún es un récord para un cómic independiente. McFarlane escribió y dibujó los primeros 7 números, pero contó con otros guionistas como Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim, Grant Morrison o Frank Miller para los números siguientes, mientras McFarlane contribuía con los dibujos. Todd McFarlane se había convertido en una estrella entre los aficionados a los cómics por su trabajo en la franquicia Spider-Man de Marvel Comics, renovando al personaje, dando como resultado 3 millones de ejemplares del primer número de su serie, siendo el cómic más vendido de la historia. Además, creó junto al guionista David Michelinie al personaje de Venom, uno de los principales y más famosos enemigos de Spider-Man. En 1992 ayudó a formar Image Comics y actualizó a su héroe Spawn, al que había creado en el colegio. Spawn se convirtió en uno de los héroes más populares de los 90 y dio inicio a una tendencia en la que los autores retenían todos los derechos de propiedad sobre sus personajes. Spawn ocupó el puesto 60 en la lista de la revista Wizard de los mejores 200 personajes de cómic de todos los tiempos, el 50 en la lista de la revista Empire de los 50 mejores personajes de cómic y el 36 en la lista de los 100 mejores héroes de cómic de IGN en 2011. Spawn tuvo una adaptación en película en 1997 y una serie animada de HBO que duró de 1997 hasta 1999. Desde hace años se trabaja en una nueva película que verá la luz en breve, como nos cuenta en este panel su propio director. Durante la Comic Con de Metrópoli Gijón en julio de 2021 tuvimos un panel con Javier Fernández para hablar de su andadura en esta serie. Y como debido a la pandemia era difícil traer autores extranjeros, el propio Todd McFarlane aceptó entrar en directo en el panel para explicarnos de primera mano en qué consistían estas nuevas series y cuál era el papel de Javier Fernández. Por desgracia, la conexión falló al principio y las primeras respuestas están algo entrecortadas. Pero a los pocos minutos la videollamada se estabilizó y pudimos disfrutar de una charla muy amena con Javier Fernández y el creador de Spawn, Todd McFarlane. Bienvenidos a Comic Files. Buenas tardes, bienvenidos a la última charla del segundo día de esta Metrópoli rara. Dentro de la rara que es Metrópoli, una de las cosas que no podíamos hacer era invitar a autores extranjeros, así que como hace unos años hicimos un panel online con John Romita, que no solo fue bien, sino que encima el tío se tomó un café y nos soltó 3 bombazos así, sin me ir a cuento. Dijimos este año, bueno, pues a ver a quién podríamos invitar que pudiera darnos cosas especiales y que sea de ese autor que sea complicado, casi imposible que pueda venir nunca a Metrópoli. Y por eso estoy yo. Y por eso invitamos a Javi. No, precisamente un día hablando con Javi, cuando Javi estuvo en Metrópoli la otra vez, no tuviste la charla que tendrías que haber tenido, una charla seria, formal. Yo me lo pasé muy bien, fue muy amena. Vale, Es que también las charlas serias tampoco no sé hasta qué punto... No sé, pero yo pensé que era el momento adecuado para volver a hacer una charla, precisamente por el cambio que habías tenido, sobre todo porque quizá eras un autor que nos podías explicar algo que quizá hasta el día de hoy poca gente nos ha podido explicar, porque no hemos tenido autores que hayan tenido el tipo de trabajo como el que vas a hacer tú ahora. Y entonces, al juntar que iba a estar Javi, más buscar a no sé qué, pensé yo, pues podríamos intentar hablar con McFarlane. Y sorprendentemente dijo que sí, encantados. Y luego entraremos en directo con él si no falla nada. ¿Vale? Mientras tanto, quiero aprovechar para que nos expliques cómo llegas a ser el dibujante de esta nueva serie de Spawn, porque, haces una especie de primer trabajo en Marvel, de ahí
alternas Marvel con DC, pero acabas haciendo un salto a DC, donde empalmas 2 contratos de exclusividad. Y cuando se te acaba el contrato de exclusividad, tienes varias ofertas encima de la mesa. Tu agente, que es muy amigo mío, me lo ha chivado. Y dentro de todas esas ofertas, eliges irte a trabajar en Spawn con Todd McFarlane. Y de entre todas esas ofertas, elijo la que llega de la manera más de estar por casa, que es un mensaje en Instagram. O sea, soy Todd McFarlane, quieres hacer cosas conmigo, escríbeme. Bueno, si quieres hacer algo... Oye, suena muy raro esta pregunta. Sí. Bueno, ya lo habéis entendido. O sea, Todd no quería que le tocara ni nada, simplemente quería que trabajáramos juntos. Y así fue. O sea, sinceramente, según él, ese fue un segundo mensaje que me envió, porque un primero que él dice que me envió a mí no me llegó. Y luego recibí un mail que incluso lo colgué en un grupo que tenemos de dibujantes, porque era un mail bastante raro, ¿no? O sea, soy Todd, estás interesado en hacer cosas con Spawn, pero claro, era todo de una manera como muy abuela pluma, ¿sabes? O sea, como estoy en el lavabo, escribo un mail y lo envío, o sea, no. Entonces, claro, yo sinceramente contesté a ese mail con toda la desconfianza del mundo. Digo, no sé quién hay detrás, no sé si es realmente Todd McFarlane el que está detrás, pero bueno, voy a contestar. Y así fue. Recuerdo que por aquel entonces aún creo que me quedaban unos 5 o 6 meses de contrato. Y bueno, tú bien sabes que yo ya estaba con el run en la cabeza de no renovar con DC, el cuerpo me pedía hacer otras cosas, porque no soy un gran amante de los superhéroes en todo su conjunto, me gustan unos cuantos, y me apetecía buscar algo que se ajustara más a mi estilo. Y con eso, con el mail, con el run ese, pues fue como que algo me estaba diciendo, pues mira, cambia, arriesgate y a ver cómo sale. Y así fue como empecé a trabajar con él. O sea, acabé mi contrato ¿cuándo acabó? ¿Agosto? Creo que acababa. Sí. Pues hasta en diciembre. Y hasta noviembre. No, en diciembre. Sí. ¿No? ¿Diciembre? Sí, primera semana de diciembre. ¿Seguro? Sí. Pues... Que tu agente me lo ha chivado. pues así, bueno. De hecho, para ser más escrupulosos, es el día 1 de diciembre. Acaba tu contrato. No te voy a reprochar porque tengo mala memoria, pero no sé. Bueno, si lo dices tú, pues ya está. Pues así fue como empecé a trabajar en Spawn. He de decir que yo empecé o me decidí a trabajar en Spawn sin saber que iba a hacer esto. Es más, tú tampoco lo sabías porque como yo hablé con él y todo eso, yo pensaba que iba a hacer la serie regular, normal y corriente. No que iba este hombre a darme un número 1 de una serie nueva que cuando me lo dio, pues... Cuando me dio el guión y ponía aquí en Spawn número 1, hostia, ¿esto qué es? No, es una serie nueva, hostia. Pero sí, decidí apostar por Spawn y de momento, desde enero, no podía haber tomado mejor decisión. O sea, muy, muy contento con Sí, porque el primer número va a salir en septiembre, creo que es en octubre. 11 de agosto. Ah, en agosto. 11 de agosto, sí. Pero tú llevas muchos meses ya. Yo voy por el número 4, sí, llevo ya unos cuantos meses trabajando, sí, en ello. ¿Y nos puedes decir algo? Pues... Es que es una pena porque todo el tema de McFarlane está todo muy controlado. Esta imagen que tenéis aquí, por ejemplo, si habéis visto en la red, realmente no es ni una portada ni una splash, es una viñeta, pero es que es lo único que ha salido que podíamos más o menos usar de imagen. Javi está hecho portadas, pero es que hemos pedido permiso para poderlas enseñar y nos han dicho que no. Y después de llorar mucho y decir, pero dejadnos enseñar algo a la gente que venga al panel, que solo puedan ver ellos, y venga, va, os vamos a dejar una página. Y sale un Spawn guapísimo en la página. Sí, sale un Spawn muy chulo en la página, ¿eh? Y eso es lo que nos ha dejado McFarlane Set y solo lo vais a poder ver vosotros. Así que... Mira qué Spawn más guay sale. Esconded los móviles. Y esta es la página que nos han dejado enseñaros. Pedazo Spawn. Sale Spawn. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, esta semana que ya salió la semana anterior salió el Universe Spawn, el número 1,
esta semana se empieza a mover un poco más el tema de King Spawn. O sea, como tienen 4 series que van a lanzar, Universe, King Spawn, Gunslinger creo que es, y luego otra de un grupo que no recuerdo el nombre, pues entonces van controlando muy bien la información que va saliendo. No quieren que sacar información de la serie, por ejemplo, de Gunslinger solape la de King Spawn. Entonces ahora van a empezar seguramente a salir. Hace poco salió una portada, una página nueva que salía, se llama Twitch, pero por ejemplo mi portada del número 1 no ha salido. Se han hecho oficiales la de Sean Murphy, sí, la de El Lápiz, de Greg Capullo. Sí. ¿Cuál más? Y la del pintor este que me parece a mí, no sé si lo habéis visto, una que sale un Spawn en grande, así con unos pinchos, Paper T. Lee se llama, su perfil. Está, es impresionante. Es que es un pintor. Realmente, si no recuerdo mal, el original es 1 metro o algo así, es óleo, es una maravilla. Quiero decir que van controlando mucho la información. Y de momento, pues bueno, como exclusiva nos han dejado enseñar esta. Exclusiva mundial, página de Spawn. Y entonces, claro, yo hasta hace recientemente tampoco no podía decir nada. O sea, una vez se dijo que yo hacía Spawn, tampoco podía decir que estaba haciendo King Spawn. Sí, primero se anunció, lo que se dijo era que, pues eso, Javi hacía Spawn, pero no podía decirlo, por lo cual él iba rechazando ofertas de otros trabajos sin poder explicar por qué los rechazaba. Luego sí que se anunció que se iba a hacer un universo nuevo de Spawn con 4 series y el nombre de Javi salía, pero salía el nombre de un montón de gente que decían, si solo son 4 series, ¿por qué sale tanta gente? Es porque en el primer número de algunas, como la tuya, participan otros dibujantes con historias cortas. Muchas varias también. Pero no podíamos ni siquiera anunciar, Javi es el dibujante regular de una nueva serie que se llama King Spawn, hasta hace muy poquito. Sí. Que salieron ya un par de páginas, de hecho un par, en total han salido, si no recuerdo mal, creo que 4. Donde nos han dejado ver un Spawn ya tuyo. Esta y la de... Yo puedo aprovechar de que tengo información privilegiada para que nos expliques el proceso de adaptación del personaje de Spawn, porque Todd McFarlane contrató a Javi con una idea de quiero un Spawn de una manera determinada y hasta que no lo consiguió te machacó a más no poder. No, hasta que no encontré el Spawn, porque... A ver, también yo quería hacer un tipo de Spawn que ni le consulté a Todd. O sea, dije, oye, y Belén lo sabe, que yo me imaginaba un Spawn más engendro, más delgadito, más bicho, más famélico, sí, como con mucha hambre de alma, ¿sabes? Y entonces Todd no quería, o sea, conforme yo le iba enviando bocetos, claro, tú también lo sabes, o sea, las informaciones eran un poco contradictorias. Me decía, quiero un Spawn que sea como, claro, ¿cómo decía? Como una brisa de muerte o algo así decía. Entonces yo miraba el último cómic que había salido, que lo dibuja un italiano. ¿Cómo se llama, que tú lo sabes? No. Bueno, el que está haciendo la serie regular, ¿alguien sabe quién lo está dibujando? ¿Un italiano? No, Marco no. Bueno. Carlo Barbieri, eso. Pues Carlo tiene un estilo como... es rollo amerimanga. Entonces el Spawn suyo, claro, Todd me decía que quería algo así como muy pictórico, casi algo abstracto, y yo me iba a ese cómic y no me cuadraba lo que me decía. Entonces no sabía si estábamos buscando un rediseñar el personaje, que por un lado digo, espero que no busquemos un rediseño de Spawn, porque eso también tiene que meter bastante presión, ¿sabes? O sea, vamos a diseñar Spawn. Entonces no, él quiere manejar 2 conceptos diferentes. O sea, quiere que cuando Spawn se enfrenta con los malos sea como algo muy salvaje, pero cuando Spawn está con alguien normal en la calle o cuando se muestra a los ciudadanos, quiere una versión más de Carlo Barbieri, que es algo mucho más cometido. Total, que claro, esto sí que lo supe al cabo de bastantes bocetos. Y enviaba bocetos, me decía, no, esto no. Entonces yo ya decía, el síndrome del impostor. Soy un fraude, la he cagado, ¿para qué? Entonces me costó encontrarlo bastante. Y aún así va evolucionando. O sea, ahora voy por el 4º número y Spawn sigue evolucionando. Pero sí que ya tengo
un camino, tengo un camino ya bastante claro, y entonces eso sí que ya va sufriendo ciertas variaciones. Pero el proceso de encontrarlo fue complejo, un poco frustrante y... Claro, porque también entendía que, o sea, hay ciertas cosas que con un lápiz no se puede hacer. O sea, tú no puedes mostrar ese concepto de Spawn solo haciéndolo a lápiz. Entonces, claro, invertía mucho tiempo en hacer la tinta, lo hacías a tinta, no cuadraba, era, oh, mierda, otra vez vuelta para atrás. Yo me acuerdo que decía, más monstruoso, más... Claro, que más no tenga una forma definida, ¿sabes? Que fuera como más... Y ya decías, claro, si es que los últimos dibujantes lo han hecho así, Y claro, en ese momento ni siquiera, sabes que era un King Spawn, que era era simplemente, bueno, estoy dibujando Claro, el Spawn. él me enviaba referencias de Ashley Wood, de gente de este estilo. Pero claro, yo tal y como lo veo, este concepto de cómic o de ilustración es algo mucho más complejo de lo que yo puedo manejar. O sea, eso no es un boceto. O sea, para mí eso, conseguir ese tipo de conceptos es algo que, quieras o no, empiezas en un lado y acabas llegando ahí, pero yo no tengo, o sea, para ese tipo de dibujo tienes que ser así. O sea, alguien no puede decir, voy a dibujar un poco como Bill Sienkiewicz. No, porque es una visión, es una forma de entender las cosas que puedes quizás llegar, pero no puedes cambiar el chip. Y yo no podía cambiar el chip, y más con la tinta, y más solo con el lápiz. ¿Te gusta el resultado al final, después de todo ese trabajo? El Spawn que vas a hacer tuyo y que va a ser diferente de cualquier Spawn que se ha visto hasta ahora. Sí, ¿Te gusta? Sí, no, estoy muy contento con él y creo que, bueno, con los compañeros que he compartido trabajo y todo eso, creo que estoy sinceramente haciendo el mejor trabajo que he hecho hasta el momento. Y estoy a ver cómo sale. Luego también, es que el universo este de Spawn, lo que sí que tiene que no tenía, por ejemplo, Suicide Squad o tenía la Liga de la Justicia, es que a nivel artístico al menos a mí me inspira. Te anima a llevar a otro lado, te anima a usar otras herramientas, a usar otros caminos. En DC eso no lo sentía y era también un poco por el que quise hacer el cambio, y es por lo que estoy contento por cómo va Spawn, pero también tengo muchas ganas de ver hacia dónde va. ¿Y en el trabajo de las páginas tienes libertad creativa? Sí, total. O sea, Spawn fue como, lo quiero así, y hasta que no, como dijo tú, nada, pero luego una vez has empezado tu trabajo en las páginas, ahí sí que... No, la verdad que el proceso de trabajo está siendo genial. O sea, Sol Lewis, que se llama el guionista, y Todd y Thomas, que son los editores, son muy colaborativos. O sea, ellos en todo momento... Se nota mucho que Todd ha sido dibujante. Sabe tratar muy bien a un dibujante y sabe cómo motivarlo. Entonces, en todo momento era, dinos qué quieres dibujar. Si quieres dibujar elefantes, meteremos elefantes en el cómic. Si quieres dibujar esto, lo meteremos en el cómic. Entonces, claro, eso te da un campo para correr enorme. Y así está siendo hasta el momento. Está siendo muy colaborativo, está siendo total libertad. Si los guiones me los dan en formato plot, no es guión cerrado de cómic. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ajustar una página o creo que una puede quedar mejor una doble que no sencilla, tal, lo comento y suele, como mínimo, se hace como un cruce de ideas. O sea, no es no o sí. O sea, a veces es no porque lo veo así o porque creo que esto puede ayudar más, o sí por esto y por lo otro. Se argumenta bastante. ¿Notas la diferencia respecto a los trabajos que has tenido anteriormente con Marvel y DC, en la parte creativa o en la libertad o la confianza que te dan a nivel editorial? Noto que aquí estás hablando directamente con el jefe. O sea, aquí no, quiero decir, aquí no hay 50 oficinas que tienen que decidir cuál es la portada que va a salir. Todd es el jefe, Todd es el dueño de Spawn y en todo momento él es el que decide. Entonces eso hace muy fluido todo. Y sí que hay una diferencia enorme. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, mientras tanto. ¿O algo? Es un público tímido, ¿eh? Sí. Hablemos de vosotros, si queréis. ¿Estáis bien? ¿Cuáles son vuestros miedos, Anhelo? ¿Tú por qué crees que se puso en contacto contigo? Es decir, me has estado explicando que el Spawn... Porque es un dibujante buenísimo. Me refiero, le ha pedido algo que él incluso ha tenido que
presentar varias cosas, ¿no? Y es de hecho que ha llegado hasta un punto de frustración incluso. ¿Crees que de alguna manera él ha intentado, pues no sé, sacar de ti como, este chaval tiene talento, lo voy a sacar aquí lo mejor? O... Hombre, yo creo que sí. O sea, aparte, he dicho que es frustrante, pero también es motivador, porque cuando una persona que te va dando, no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por ejemplo, el primer Awesome, hostia, eso es oro, ¿sabes? Dices, coño, por fin estoy yendo por el buen camino. A ver, sé que, por ejemplo, McFarlane está buscando mucho talento. Aquí los dos compañeros también han recibido send-on mails y claro, entonces para portadas, para números alternativos, para todo, está buscando mucho talento. ¿Por qué me escribió a mí? A ver, yo creo que algo en mí tuvo que ver para darme el número 1 de esta serie, porque no me lo dijo en ningún momento. Te vas a hacer el... Y yo tuve una videollamada con... Ah, mira. How are you? Very well, you? Welcome to Metrópoli Gijón. Welcome to Spain. Yep, I can hear you. Okay. Spawn está a punto de cumplir 30 años y mi primera pregunta es si cree que tendremos 30 años más del personaje. Yes, sí. En el, Spawn will go for as long as I'm alive. And I plan on living 40 more years. Spawn seguirá siempre y cuando yo esté vivo y yo planeo seguir vivo dentro de 30 años. Eso es lo que me ha parecido escuchar. Ok. En el 2019, Spawn fue la única serie que tuvo 2 números en el top 11 de ventas de todo el año. El número 300 y el 301. El 300 fue el número 2 y el 301 fue el 11º. ¿Cómo le hace sentir eso como creador? Well, you ask Javi. Well, there's a couple things that you one, you like job, and 2, you when other people enjoy what you're doing. So it means that I'm doing a bunch of people agree it's when success. También en el 2019 ganaste el premio Guinness de los récords al ser la primera serie de un creador propio más antigua del mundo. Le quería saber cómo se sintió al conseguir esa meta y si era algo que él perseguía. When we began in 1992, I thought I would do this character forever. So that we're 30 plus years into it is not a surprise to me. I think it's more a surprise to everybody else because most people don't stay for. So I'm a look of a unicorn creatively, but yes, the goal is on forever. Ahora nos llega el Spawn Universe. ¿Qué es el Spawn Universe y qué podemos esperar de estas 4 nuevas series? Good question. I would say that think a blank canvas and a big blank canvas. And for the last 30 years, I've only painted about 20% of it. The Spawn universe is me trying to fill out the rest of that painting. And what that's going to look like, I don't have all those details because it's going to take years, if not decades. But I'm looking for great people like Javi to help me finish this masterpiece that I'm only 20% into right now. Dice que durante estos años, que es una muy buena pregunta, que él diría que durante estos años te lo puedes imaginar como un lienzo en blanco en el que se ha pintado nada más que una parte de ello
y él lo que ahora quiere es completar el resto de la foto, y que puede que esto le lleve años, incluso décadas, así que por eso se ha rodeado de gente como Javi, que puede llegar a hacer alguna muy buena representación de lo que él quiere en su cabeza. Tenemos a Javi, hemos estado hablando un poco de Spawn con él y del proceso que tuvisteis al principio. Entonces, nos ha contado que tú contactaste con él porque querías hacer algo de Spawn con él. ¿Tenías en mente ya que fuera King Spawn o era, vamos a ver y cuando le tenga conmigo, a ver cuál es el mejor proyecto para él? For Javi, it was easy. I knew I was going to be doing more books. I was only doing one. I was going to do more books, and Spawn to me needs certain. I saw artwork of went that's right, and so I got lucky when I phoned. I think you'd be perfect for Spawn. Do you have any interest? And fortunate for us, and hopefully you readers agree, that he said yes. And his stuff, I mean, his stuff is amazing. Dice que tiene que hacer algo de esto, no lo entiendo, el box. Igual tú lo entiendes, debe ser un concepto de cómics. Sí, tiene más cosas que hacer y ha dicho que para él fue una decisión muy fácil porque cree que tiene muchas cosas que aportar. Can I just say something? Can I add something? So, when I look at an artist, I put them in two buckets. They either can draw Superman or they can draw Batman, and not too many people can do both, right? Spawn is way close to Batman in the feel and the creepy dark. And I saw these stuff and I went, wow, he's perfect Batman with artist means he was perfect Spawn artist. Le gustaría añadir normalmente que se categoriza a los artistas como en dos grupos, aquellos que saben dibujar a Superman o aquellos que saben dibujar a Batman, y hay muy pocos que saben dibujar a ambos. Es el caso de él, que hay muy pocos que sepan sacar esa parte oscura y así asquerosilla, que ahora lo que quiere hacer con Spawn tira más hacia Batman y es lo que quiere, sacar esa parte más oscura, y que él es perfecto para ello. Antes de que entraras en directo, estábamos hablando con Javi de todo el proceso que tuvisteis sobre el personaje de Spawn hasta que Javi consiguió dar con la tecla que tú tenías en mente sobre el personaje. Tú tenías muy claro a qué Spawn podía llegar a hacer Javi, y hasta que Javi no llegó a ese Spawn, tú seguiste machacándole hasta que lo consiguiera. Here's what I would say, and hopefully Javi agrees. Any character you do, it takes time to become comfortable. And I've now seen multiple issues from Javi. I can tell everybody in the audience right now that Javi's artwork is getting better and better on Spawn because he's getting comfortable with the character. So if anybody buys King Spawn #1 and they like it, then you just wait, because Javi's getting better. It's going to get way better. The story visual way better. So I'm excited because every time I see pages, Javi's just getting better and better. I didn't know he was that good. Tell him I didn't know he was that good. Vale, dice que no sabe si estaréis de acuerdo, que dice que también os lo pregunta a la audiencia, pero que normalmente para que un artista se sienta cómodo con el personaje al que está dibujando requiere un tiempo y una práctica. Entonces dice que si por ejemplo os compráis el #1 y os ha gustado, esperad que lo que viene es mucho mejor. Y dice que él mismo está muy excitado por lo que viene, está muy contento por ver y muy ilusionado por ver lo que va a venir. Has dicho que hasta ahora lo que habíamos visto de Spawn solo era una parte del lienzo
y ahora nos ibas a enseñar el resto del lienzo, por lo cual podemos entender que aparte de estas 4 nuevas series, en los próximos años veremos nuevas series del personaje o del universo del personaje. Yes, of course. Not just some, to do in my, to be dozens, if not hundreds of titles that will come out in the next 10 years. Que sí, que os podéis esperar docenas, si no centenares de números de Spawn. Hasta ahora, casi todo lo que se había hecho de Spawn estaba escrito por Todd McFarlane, pero estas nuevas series tienen guionistas. ¿Estás muy encima de los guionistas para que se cumpla esa imagen que tienes tú en la cabeza? ¿O simplemente es gente que también te fías como de los artistas, solo les has dado un boceto de la idea y quieres ver cómo ellos la desarrollan? No. So here's what I want are writers and artists to paint on the empty part of that canvas and invent and come up with new brushstrokes and new visuals and new stories. I don't want them doing and painting over what I've already painted. So even with Javi, I was saying, don't draw Spawn the way I draw it. We've seen it. Come, like, do your Spawn, right? Do your thing and make it so that people will say, I hope, oh, Todd, how come you're not as good as Javi? How come you don't draw Spawn as good as Javi? That's a good day for me, because that means something new was put on paper. Vale, dice que tanto a los guionistas como a los dibujantes les deja libre, les da esa parte del lienzo blanco del que hablábamos para que desarrollen suyo y lo hagan suyo. No quiere que reescriban sobre lo que él escribió, quieren que simplemente aporten más y más. Y dice que quiere que lo haga suyo, que incluso que Javi aporte lo suyo y que algún día la gente le diga a él, oh, Todd, qué mal, ¿por qué no pintas como Javi? ¿Hay alguna serie de estas nuevas de ese lienzo que vayas a hacer que la tienes reservada para ti? Que digas, no, esta, aunque sea una limited serie o aunque sea solo un número suelto, que digas, esta la quiero escribir y dibujar yo porque va a ser muy personal. Oh, yeah. My life is pretty complicated, but eventually I'll come back to that. You know, I know that as I get a little bit older, I'm gonna just go back to being a comic book guy completely, and not get too busy with some of the other things I do in Hollywood and with my toys and stuff. So yeah, I'll be doing comic books. Because I'll have to catch up to Javi at that point. So. Vale, dice que la vida, que sí, que en un principio sí, pero que la vida se le está haciendo un poco complicada y además que se está haciendo mayor. Y que probablemente lo haga, pero para ello va a tener que salirse de otros proyectos como la parte de las criaturas, las figuras y demás. Y que para entonces que espera que gente como Javi tome el relevo. Ah, bueno. Heredando la compañía. Exacto. Hey, can I ask a question? Okay. Yeah, of course. So, I mean, I live in North America, right? And superhero comic books forever have a certain look about them, right? But now the influence of Europe is coming, and I think it's magnificent, right? I mean, it's given us a different look. So I'm just curious from Javi's point of view, is what he sees is the sort of the European influence, or why so many artists on that side of the world like draw differently than ours. We have we sort of got one now and we repeat it, but there are those in Europe that are wonderful. I'm sort of curious how he was
sort of comics and apply the American ones. This wonderful. Dice que, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero como que en Norteamérica, que es la mayor parte de las localizaciones, ¿no?, donde se hacen la mayor parte de los cómics, lucen de una manera pues, como muy específica, ¿no? Y quiere saber tu opinión sobre cómo crees que ha influenciado, cómo crees que influye en América en los cómics europeos, la manera de pintar europea. Sí, sí, el arte europeo. Sí. El estilo. Hostia, vaya pregunta. Yo creo que la principal diferencia quizás es un poco, y tampoco no voy a ser aquí muy novedoso diciéndolo, sino es en cuestión de narrativa y composición de página. El cómic americano, los dibujantes americanos tienen un lenguaje muy propio y dibujantes dibujantes europeos han aportado quizás una contención mayor en cuanto a dibujo, en cuanto a pin-up, pero no por ello menos espectacular. O sea, yo creo que esa es quizás la mayor aportación que ha dado los dibujantes europeos, bastante apoyado por la BD, ¿no? Porque es otro lenguaje casi todo. La BD es el cómic de Francia, Claro. es el tipo de cómic, bande dessinée. ¿Y cómo lo digo? Bande BD, dessinée, bande dessinée. Sí, Bande sí. dessinée, sí. Y entonces yo creo que esa es la mayor, claro, esa es la mezcla, ¿no? Porque estamos aquí un poco en España, en concreto, que estamos aquí, estamos en medio de la influencia americana con el mercado franco-belga, que tiene mayormente esas dos grandes diferencias, que son de narrativa y composición de página. Jealous. Estoy celoso. You can come here and enjoy it. The reason I picked, one of the reasons too I picked Todd was because I needed an artist that again I was jealous of, that was doing art that I knew I would never be able to do, right? So it's I when I look at his style, I know I will never be able to do that, which is why I wanted him to come on the book to show the world a different look of Spawn. Dice que está muy celoso porque dice que sabía desde el principio que tú harías cosas que yo jamás podría hacer y que quiere que esa visión la lleves a América con el Spawn. Dile algo. I do that dumb American look, right, with a bunch of lines and it's pretty, but it doesn't have the mood that Hobby puts in the pages. So I can't do shadows and black like Hobby does. I wish I. Ya he dibujado esas 4 líneas, ¿vale? Pero que él no sabe hacer las sombras ni sabe darle esa emotividad que le da la cara. Dile que siga trabajando, que un poco con el tiempo lo conseguirá seguro. ¿Are you sure about that? No, es Dile que va por el buen camino. You're going in a good direction, he says. Keep drawing, Todd. Keep drawing, Todd. No, it's true. Keep drawing, Todd. Yes, it's true. Todd, I have another question about Spawn Universe. Bueno, voy a hacerla en castellano, perdón. Tú has escrito cómics, has dibujado cómics, has editado cómics, pero también has trabajado un poquito en la industria de la imagen, has dirigido cortos, has trabajado en guiones de capítulos de televisión de la serie de animación de Spawn, pero ahora vas a dirigir una película. Es la a no ser que yo esté equivocado, es la primera película o el primer largometraje que diriges. Se sabe que va a trabajar Jeremy Renner y Jamie Foxx. Creo que está en preproducción o estás trabajando en ello. Primero, si nos puedes explicar algo sobre la película y luego qué supone el trabajo de dirigir una película tan grande como posiblemente va a ser una película como Spawn con estas estrellas. We've been working on it during the pandemic, and there's supposed to be a new script, hopefully coming at the end of July.
So that will be a big moment. And we've added some big talent to the movie that nobody knows about yet. So there's even more big names attached. So hopefully we'll be we'll things will start moving very fast with the new talent. Durante la pandemia estuvo trabajando y os puede decir que va a salir un nuevo script, se me ha ido el palabra. Guión a finales de julio, y dice que no solo están esos dos nombres que hemos mencionado, sino que va a añadir otros grandes nombres que nadie sabe y que le aportarán mucho más a la película. Si nos puede decir algún nombre, que de aquí no saldrá. Can you tell us a name? Because we promise it's not going to get out of here. It's been about a year, and they don't want me to go public with it. But it will. I promise you, when I give you one of the names, comic book fans are going to be very, very, very happy. So, let me also tell you that my good friend Stan Lee, who I spent more time with on a stage probably than anybody else, doesn't know what a selfie is. So I used to take selfies with him, and he never knew what a selfie was, right? Because every time I try to do a selfie, it would turn out something like this. He always got close. He didn't know what, like, he never knew who he was. What am I doing? I got a lot of pictures of Stan Lee making his funny faces. So, but, yep. No lo puede revelar, lleva un año con este tema y no lo puede revelar, pero os prometo que cuando salga será algo que hará mucha gente feliz. Pero también os dice que va a ser mejor que cualquier selfie que se haya hecho con Stanley. Con tu permiso. So you can translate the sign. You can translate the sign. That's hilarious. Con tu permiso vamos a aceptar un par de preguntas del público, ¿vale? Y no te robaremos más tiempo. We're going to accept some questions from the audience here, and we are going to let you go after that. Okay. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Una pregunta interesante, por favor. Okay. Are you going to get involved in some way in Venom movie? When I worked at Marvel, I liked Marvel comic books. I liked working at Marvel. I liked the people at Marvel. I enjoyed my time at Marvel. But I consider Marvel Comics and DC Comics to be the same as high school. It was a fun time in my life. I used to go to high school. I have no plans ever to go to high school. Doesn't mean I didn't like high school. It just means high school's in my past. And so Marvel and DC, I enjoyed, they're in my past. So. Marvel Comics, el tiempo que pasó allí le gustó mucho, disfrutó mucho de la gente, del tiempo, de los trabajos, pero tanto Marvel como DC tienen como ese aire a instituto, que no es que no lo quiera, es que ya ha pasado, entonces no quiere volver a ello, no es el momento de volver al instituto, quiere seguir hacia adelante. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, le haré yo una para terminar. Venga, va. Que sí, vale, sí, que si la película que va a hacer ahora se diferencia absoluto de la película anterior, no es una... Spider-Man, Spawn. It's gonna be R-rated. I don't know what that is in Spain, but Plus 18. Yeah. So the difference that the movie was
PG-13 action special effects. And this one is going to be R-rated, very serious, and more supernatural and dark for adults. Vale, la mayor diferencia que te puedo decir es que la anterior película había sido creo que aquí en España es 12, sí, categorizada como 12, sí. Él dice 13, pero aquí es 12, en el que estaba categorizada por 12 por la acción y por los efectos especiales que tenía, pero ahora esta que va a salir va a ser categorizada como rated, aquí será más 18, en la que será seria, supernatural y oscura. Okay. Y una última pregunta, Tut, antes de despedirnos. ¿Te ves dices que vas a hacer todas estas nuevas series de Spawn para descubrirnos todo este universo que aún no conocemos? ¿Tienes pensado también hacer algo que no tenga que ver con el universo de Spawn? Other characters? Yeah, other characters, other world, whatever that you have in mind. Not the Spawn universe. Yeah. Oh yeah. Yeah, I've got a couple comic books that I'm doing that have nothing to do with the Spawn world, and then even in Hollywood, we've got a couple of ideas that are separate, and we're doing some animation that is just fun for kids, for younger people. So yeah, I've got lots of ideas. Sí, tengo varias ideas. Ahora mismo estoy trabajando en 2 cómics que tienen nada que ver con Spawn, y también tengo proyectos en Hollywood sobre proyectos de animación para niños, y tiene muchas cosas en la cabeza. Okay. I'm going to show you a picture of the first day that the Spawn comic book came out. It came out in July, first week of July in 1992. This is somebody took a picture. Here, that's day one of Spawn coming out at a comic store. Ese fue el primer día en el que el Spawn número 1 salió en 1992. I don't remember why I had my baby daughter at the signing. I still don't. Me and my wife don't remember why I had the baby, but. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Ha sido un placer enorme tenerte con nosotros, que compartieras este tiempo con nosotros. Vamos a seguir disfrutando del universo Spawn. Vamos a disfrutar de Javi dibujando Spawn, y vamos a disfrutar de todas estas cosas nuevas que nos has dicho que vas a hacer en el futuro. Oh, so will I. So I'm as big a fan as anybody in that room. So it's been a pleasure to watch what Javi has been doing, and he seems to be excited about doing it. So hopefully we'll get many more issues from him. Si hay alguien aquí que es fan de Javi, él es el mayor fan de Javi, y que espera seguir viendo y teniendo su talento con él mucho tiempo. Un fuerte aplauso. Gracias.